Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Lorenzo? Tanto tiempo. Hola, profe. ¿Cómo ¿Todo bien? estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Me alegro bien también. Hola, Shirley, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Bueno, hoy arrancamos una nueva materia que es ética profesional. Hola, Marlene, ¿qué tal? ¿Tienen alguna consulta, una duda, algo? Y la verdad que es un poco complicadito el caso de ¿De qué, cómo Lorenzo? después del voto, ¿no? Este Ah, tema de ética en realidad falta mucho. y sí Y vamos cuesta a- un poquito ponerlo en práctica, pero cada profesional el día de que culmines, ya sea su tecnicatura o su educación terciaria, es algo que se debería de poner en práctica, pero lastimosamente hay ciertas barreras o ciertas trampitas que de repente hace que no te comportes conforme a cómo establece el código de ética, ¿verdad? Y hoy nos toca iniciar una nueva materia. Habla todo acerca de cómo un profesional debe de comportarse dentro del área profesional, pero como siempre digo, de este lado tenemos el ángel y de este lado el diablo, pero nadie te puede obligar a hacer algo que a vos no te guste. Entonces, esa decisión de cruzar la línea, como se dice, depende de uno mismo, otra vez. O sea que la pobreza que nos obliga a manejarnos a la ley que nos Y entorna, ¿verdad? claro, hay muchos factores que influyen en las decisiones del profesional, que eso vamos a desarrollar hoy. Está pues los valores propios de uno y los valores que se agarran de otra persona o que se incorpora en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Si Lorenzo, una persona correcta, ingresa justo en la dirección donde está Marlene y Shirley, donde están acostumbrados a hacer cosas por debajo de la mesa, viene Lorenzo y quiere hacer bien las cosas. Pero ¿qué pasa? Lorenzo quiere hacer las cosas, pero lastimosamente acá, si no te gusta, traen a otra persona que quiera hacer lo que vos no querés hacer. Entonces ahí pues está otra vez la famosa manzana podrida, que viene alguien que quiere hacer bien su trabajo, que quiere comportarse acorde a lo que dice la norma jurídica, vamos a decirle, y hace que tarde o temprano esa persona que quiere cumplir bien su trabajo caiga en ese círculo, en la rosca. Por eso no sirve de nada que se cambie jefe o directores, porque queda la ramificación de lo que es el árbol en sí, vamos a decir, que serían los frutos, ¿verdad? Que sí o sí siempre la arrastra al ser humano. O sea, el que dice que tenés que tener ya una fuerza de voluntad para no hacer cosas contrarias que la ley nos prohíbe como profesionales. Y hace poco tenemos este casito de gente profesional, que ¿qué pasó? Hicieron la famosa factura falsa, ¿para qué? Para no pagar el IVA que correspondía que el Estado paraguayo perciba en concepto de IVA, ¿verdad? Del impuesto a la renta personal, que hoy por hoy casi todos ya vamos a entrar en eso, porque cada año va bajando la escala. Entonces ahí está. Esa La es. escala, la escala de IVA está bajando y los precios están subiendo. Sí, tal cual. No es luego eso. El sueldo mínimo subió en 100.000 guaraní y los productos básicos de la canasta familiar, así como combustible y otras cosas, subieron hasta la carne. Está por los cielos. Pero Y va a seguir subiendo
Sí, así mismo Se va a acercan seguir. las fiestas y sí o Sí, sí suben sí, así mismo es Shirley, y lastimosamente. así. Y bueno, Bueno, también, profe, bueno, sí, refiriendo con el tema de la ética, ¿verdad? sí. Justito hace poco terminé una serie que se llama La Ley de los Audaces, Ah, que sí, trata sí, de sobre abogados. sí, Y es súper buena la serie. Vos sabés que hay así personas que son súper corruptas y hay que son súper honestas, pero esas personas que son súper honestas de repente están, tipo, se ven en la obligación de hacer algo que ellos no quieren, ¿verdad? Y es la vida diaria también. Hay veces que uno no quiere, pero llegan circunstancias de que uno les obliga a hacer eso. Pero claro. ya sí, es una muy buena serie donde Sí, he realmente visto, me gustó ver esa serie. sí, he visto, he visto. Así mismo es tal cual. Sucede en todos los trabajos en realidad. Sí o sí, eh, alguna vez salimos de lo que es lo correcto para entrar en lo incorrecto. Y como dice aquí la compañera Shirley, eso depende mucho dentro del contexto que en ese momento se encuentra ese profesional. ¿Para qué? Para hacer lo incorrecto. Porque ¿qué pasa? La ética pues es cuando el ser humano en sí puede discernir o distinguir lo bueno de lo malo. Pero ¿qué pasa? También somos conscientes que el acto que vamos a efectuar, lo que vamos a realizar, no está bien, pero lo hacemos porque las circunstancias nos obligan a salir del margen de lo correcto. Lastimosamente es así. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen sus valores muy fuertes que de repente prefieren salir del lugar donde están para no corromper sus valores o sus principios, que desde el seno de la familia nos enseñan, ¿verdad? Pero es muy cierto lo que dijo la compañera Shirley, varía mucho las circunstancias y la necesidad de ese pobre trabajador o trabajadora que sí o sí está laburando. ¿Para qué? Para llevar el pan en su casa. Entonces, hay muchos factores que influyen que el ser humano cometa una conducta antiética. Y eso vamos a ver con el correr de las clases. Bueno, y vamos a iniciar entonces la clase de hoy. La unidad 1 habla acerca de la ética, de lo que significa ética y lo que significa ética profesional. Y voy a empezar compartiendo mi pantallita. ¿Pueden ver mi power? Sí, se ve. Ok, bueno, iniciamos. ¿Qué es la ética? La ética viene de la palabra, o sea, la palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que uno o una persona o un profesional forja con el correr de los tiempos. No sé si suelen escuchar, ¿por qué no me salen las caritas de ustedes? No sé si suelen escuchar, no, fulano no hay carácter, no manda guasul y la joda, niño inútil y tal cosa. ¿Escucharon alguna vez? Los famosos loritos, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, entonces deriva del griego ético que significa carácter, que es el carácter que tiene una persona para afrontar ciertas situaciones que se le presenta durante el ejercicio de su profesión. Se trata del estudio de la moral y cuando hablamos de moral siempre vamos a referirnos a aquello que uno recibe de generación en generación. ¿Por qué de generación en generación? Porque los padres le inculcan a los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Y del accionar humano. O sea, aquí lo que se tiene en cuenta no solamente la parte moral de la persona humana, sino su accionar, o sea, cómo se comporta dentro de la sociedad.
si su comportamiento es deseable o es acorde a las normativas que son arraigadas dentro de una sociedad. ¿Y qué es la ética profesional? Se puede definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales. Al decir deberes, siempre nos vamos a referir acerca de las obligaciones que el profesional, una vez que ya sea la parte pública o la parte privada, le contrata a ese profesional. ¿Para qué? Para que pueda prestar sus servicios profesionales. Porque nosotros lo que vamos a vender son servicios al cliente. Entonces, así, lo que quiere decir esto es que el profesional, así como tienes deberes, también tienes derechos. Y dentro de esos derechos está, por ejemplo, el cobro de sus honorarios profesionales. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bueno, ok. ¿Cuál es el objetivo de la ética? El objetivo de la ética en el terreno de la práctica profesional, porque sabrán que ya sea la educación superior o la educación terciaria, cuando decimos terciaria nos estamos refiriendo al área universitario, nos da la teoría y parte de la práctica. Pero el día de mañana, cuando nosotros recibamos el tan ansiado título, la práctica dentro del área profesional es diferente. O sea, ahí es volver a estudiar de vuelta. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando los colegas, los compañeros realizan. Entonces sería ahí como agarrar lo que el compañero ya con el correr del tiempo fue conociendo a través de otros compañeros. Entonces la práctica es muy importante dentro del área profesional. Voy a contar una anécdota personal mía, porque yo me recibí a los 23 años de abogada. Imagínense, 23 años, qué épico está mi tacuña. Y póngale todos los decoraditos que quieran. Va a venir y va a querer discutir, tenía 23 años. En realidad me recibí a los 22, que fue en julio, pero cuando me entregaron mi título ya tenía 23 años. No sabía qué hacer con mi título. ¿Por qué? Porque la universidad me dio toda la parte teórica y parte práctica en el momento de redactar mis escritos. Pero la práctica en el campo laboral era muy diferente. ¿Por qué? Porque tenía que hacer tu escrito, tenía que pagar tasas, tenía que darle entrada a tu demanda, tenía que llevar en físico y toda una serie de procesos que tenía que hacer. A la pucha, me encontré con un mundo que yo no conocía. Por eso es muy importante la práctica, entrar, qué sé yo, de pasante. Yo no sé si les tocó ya a ustedes en la parte de colegio, si alguien estudiaba parte de contabilidad o administración, fue a hacer la famosa pasantía, ya sea en una empresa pública o privada. No sé si alguien aquí de los compañeros llegó a hacer eso. Yo hice, profe, dos pasantías. Hice en Bueno, un sector público y uno un privado. Hice en un banco y en una empresa farmacéutica que era pública. sí, bueno, yo también hice la famosa pasantía. ¿Para qué? Para que puedan llenar los famosos, era como unos ítems que tenía que llenar tu jefe para ver si cumplías con las actitudes y las capacidades que el colegio exigía para que puedas pasar, para que puedas ser yo por ejemplo soy auxiliar administrativa y estudié Derecho, o sea, nada que ver luego. Y eso es importante en el área profesional, la práctica, porque vos puedes saber toda la teoría, porque viene y te explica tu entorno. Por ejemplo, en el caso de usted, viene el compañero, le explica la situación, es tal cosa, tengo que hacer tal cosa, pero la práctica, o sea, de cómo van a enfrentar esas inquietudes o esos inconvenientes que está teniendo el compañero para poder solucionar. Entonces,
El objetivo de la ética es principalmente la práctica del profesional en el campo laboral, es principalmente la aplicación de las normas morales fundadas en la honradez, la cortesía y el honor. Entonces, se sustenta en esos tres valores: ser honrado, ser educado con nuestros compañeros y por sobre todo ser honorables, no ser, eh, no ser del tipo de profesional que lo que hace es agarrar y hablar mal de sus colegas a otras personas, y eso no se hace. Si alguien tiene algún tipo de inconveniente con el compañero de trabajo o que no, qué sé yo, no hace bien su trabajo, llega tarde, no, no tiene productividad dentro del horario laboral, entonces lo más recomendable es dialogar primero con la persona antes de hablar de esa persona con los compañeros, para evitar prejuicios o que se le prejuzgue a ese profesional dentro del trabajo, porque ahí es donde empiezan los problemas o los conflictos dentro de la dirección o dentro de la jefatura o dentro del lugar donde van a prestar sus servicios como profesionales. Bueno, continuamos. ¿Ninguna pregunta? De mi parte, no. Bueno, genial. Necesidad de la ética. Todo trabajador tiene o debe desarrollar una ética profesional que defina la lealtad. A ver, ¿quién me puede decir qué es lealtad? ¿Qué entienden por lealtad? Ser fiel también sería. Ser leal. Sí, ser fiel con las prerrogativas, los principios de la empresa que te contrató. Después, otra opinión. Es esa persona que, pese a los conflictos que pueda suceder dentro de la empresa, esa persona siempre está ahí firme al servicio del empleador para lo que fuere, por más inconveniente o por más que la empresa se esté yendo a pique, la persona ahí está firme como rulero a disposición del empleador. Eso es lealtad, porque hay algunos que cuando se está hundiendo el barco se van y dejan. En el ¿Entienden? campo, en el campo se le conoce como cepillero. Y sí, también, ¿verdad? Puede ser también, pero la lealtad es eso, es ser leal con tu empresa, con tu empleador, que por más que la situación esté difícil, como fue lo que pasó al principio de la pandemia cuando nos encerramos, creo creo que en el primer encierro fue donde más nos encerramos, nos salimos casi, donde muchas empresas quebraron o cerraron o suspendieron sus actividades laborales. ¿Por qué? Porque ya no había más ingreso, era más egreso que ingreso, pero de igual forma se quedó ahí algunos funcionarios ahí al servicio del empleador, por más que la situación esté fea y no cobraran su honorario, igual estaban ahí. Pero ¿qué pasó? La parte empleadora continuó pagando los salarios, solamente que no tal cual así debía cobrar el profesional, sino reduciendo y tratar de aguantar para que la empresa no quiebre. Y hay otros que optaron por cerrar definitivamente la empresa porque, como dije, tenía más egreso que ingreso. Bueno, la lealtad que se debe a su trabajo, a su profesión por sobre todo, a la empresa y compañeros de labor, compañeros de trabajo. La ética de una profesión es un conjunto de normas en términos de los cuales definimos como buenas o malas su práctica y relaciones profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la necesidad de la ética se refiere a la lealtad que tiene el profesional, ya sea dentro del trabajo, dentro de su área profesional, y la lealtad por sobre todo con la empresa y los compañeros de trabajo. ¿Y en cuáles se sustentan? En cuanto a sus conductas,
si son buenas o malas, y cómo ese profesional se desenvuelve dentro de su área profesional, así como sus relaciones con los demás compañeros de trabajo o los colegas. A eso se refiere la necesidad de la ética. ¿Por qué es importante la ética en el área laboral? Si bien se refiere aquí a que la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad, la prestación de un servicio para lo cual existen varias condiciones o imperativos éticos profesionales. ¿A qué se refiere cuando aquí ya habla acerca de la profesional y habla acerca de la comunidad? Disculpe, pobre, una, no sé, compañera o compañero quiere entrar. Ahí no me aparece. Bueno, espérame que... No sé por qué no me aparece esta barrita de acá cuando comparto mi... Ahora voy a mirar. Ahí sí. Está Mabel, Oscar y Rodrigo. Bueno, ahí ya ingresaron. Gracias, Lorenzo, por avisarme. Hola, hola, hola Rodrigo, hola Antonio, hola Oscar. Bueno, vamos a seguir. Ahí ya me aparece. ¿Se ve mi power, verdad? Sí, se ve. Ok, continuamos. Bueno, ¿qué era que pregunté antes? Ah, cuando hablamos de profesional, o sea, cuando hablamos de la profesión dentro de una comunidad, ¿por qué se refiere el profesional a la comunidad? Sabemos cómo cuando hablamos de comunidad, vamos a hablar siempre de lo que es la sociedad. Y obviamente, el día de mañana, cuando nos recibamos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ofrecer qué cosas a la sociedad. Lorenzo. El servicio. Los Ah, servicios. claro, nuestros servicios como profesionales, cada uno en su área, por supuesto. Eso es lo que ofrecemos a la sociedad. La prestación de servicios dentro de la sociedad o la comunidad en el cual estamos viviendo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, en mi barrio tengo mi cartelito y mis vecinos vienen, me aplauden y me consultan cosas. Y en el caso de ustedes, obviamente no van a venir los vecinos, pero sí los compañeros de trabajo de ustedes. Eh, pidiendo algún tipo de, de recomendación o viene y me informa sobre situaciones que está pasando en la empresa, de que una zona es peligrosa, entonces tiene que hacer el famoso cerco para que no puedan circular ahí la gente y evitar accidentes laborales, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la competencia? A ver, ¿quién me puede decir qué es la competencia para usted? Y la verdad que lo que te enfrenta o lo que te da un obstáculo para tu servicio de libertad, digamos. Más o menos. A ver, otro compañero. Mabel, ¿qué es la competencia?
Está ahí Mabel, Rodrigo. Bueno, vamos a explicar qué es la competencia entonces. Bueno, ¿qué es la competencia? La competencia es el conjunto de conocimiento o destreza o actitudes que tiene una persona para prestar un servicio. Entonces, a lo que se refirió el compañero Lorenzo es la competencia cuando, por ejemplo, para acceder a cargos o jefaturas, entras en competencia con tu compañera de trabajo, se ve el perfil de cada uno, de repente también se ve que estudio extra hizo y cosas así. Entonces, siempre la competencia va a ser el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que tiene una persona dentro del ejercicio de la profesión. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes lo que tienen que velar son por las condiciones de trabajo de los compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que promover su seguridad y la salud de los compañeros, o sea, de los trabajadores. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de medidas y técnicas para darle a aquellos compañeros o compañeras de trabajo seguridad dentro del área de trabajo. O sea, todas esas cosas, por ejemplo, ustedes el día de mañana es lo que van a, a velar por la seguridad de los compañeros y por sobre todo por la salud de sus compañeros. En el caso de que, por ejemplo, se le contrata a Lorenzo para que sea técnico en gestión en el área laboral, por ejemplo, en una industria farmacéutica. Entonces, ¿qué es lo que primero debe de hacer Lorenzo? Es ver si se cumplen las condiciones de trabajo de ese compañero, si tiene todas las medidas de seguridad para manipular cierto tipo de drogas, si ve que no le va a afectar en su salud o si le afecta, ¿por qué? Porque no les dieron los equipos de protección para que no afecte su trabajo y cosas así. Entonces eso es lo que ustedes van el día de mañana van a controlar. Servicio al cliente. Bueno, ¿qué es servicio? Ay, me cambió. Dios mío. Ahí está. Servicio al cliente es la actividad profesional. Solo es buena en el sentido moral si se pone al servicio del cliente o del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando iniciamos las clases siempre hablamos que lo que nosotros vamos a ofrecer el día de mañana son servicios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta parte de servicio al cliente? Ahí está. Es de dar, de brindar el conocimiento al cliente. Darles las garantías y la seguridad necesaria que si me contrata, por ejemplo, para un contador, que ese cliente se sienta seguro de que yo cada mes voy a estar, ¿cómo se dice? Ingresando, por decirte, las compras del mes, pagando sus IVA, pagando lo que corresponde al fisco, y esa es la garantía que uno como profesional debe de darle a su cliente o al usuario, al que pide sus servicios. Entonces, cuando hablamos servicio al cliente, siempre vamos a hablar de nuestro servicio, de las actividades que nosotros como profesional vamos a realizar dentro de la empresa. Responsabilidad social. Así como damos servicios al cliente, también vamos a tener responsabilidades para con el cliente y para con la sociedad. Me quedan 10 minutos. Bueno. Responsabilidad social, que es el profesional asume el compromiso de responder al cliente o usuario por el servicio que se le presta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hice una negligencia en el desempeño de mis funciones como profesional,
Al primero que le voy a responder mi conducta es al cliente y luego a la sociedad. ¿Por qué? Porque ese cliente me va a demandar a mí por mal desempeño de mis funciones o por negligencia. En el caso de usted, por ser negligente, por ejemplo, por no darle todas las medidas de seguridad a los compañeros, en el caso cuando una parte, ya sea de la empresa o dentro del área donde está prestando servicio, es riesgoso y no se informa al empleador sobre la situación que está en la empresa. O por ejemplo, cuando los compañeros que, por ejemplo, están en obras, no tienen los equipos necesarios para poder subirse a, ¿cómo se dice? Rascacielos se dice, es lo que suben ahí para las obras y eso. Los que tienen los arnés, el sombrero, y los que están en ese, que es tipo hamaca, y ellos van haciendo las cosas, no me acuerdo el nombre. Bueno, lo que sí, ¿qué pasó? El empleador le dijo a su trabajador, vos no te subas más al techo porque no estás acostumbrado a subirte. ¿Qué hizo este trabajador? Le dijo, usa, usa tu equipo de seguridad. ¿Qué pasó? Se subió, su trabajador se subió al techo y se subió con ese que parece tipo hamaca que tiene la cuerda y que van subiendo los pisos. ¿Qué pasó? Falló. No tenía su arnés bien colocado. Se cayó desde un octavo piso hasta abajo. ¿Qué le pasó al trabajador? Tuvo una fractura de la columna. Se fracturó el tobillo, se fracturó el brazo. Y que obviamente, ¿qué pasó? Vino la ambulancia, por suerte tenía seguro IPS. ¿Y quién va a tener la culpa si saben que en un accidente laboral siempre el empleador termina pagando? Por más que el trabajador haya desobedecido, por ejemplo, las órdenes del técnico que fue contratado para saber quiénes son las personas que no pueden subir al techo, quiénes son las personas que tienen vértigo. Imagínate, Tani IPS se operó, tuvo una operación que salió 70 palos. Y ahí está el empleador, corriendo con los datos. Menos mal no Manoy, el Cobeiti la tipo. Salió bien de su cirugía, se consiguió los clavos. ¿Y qué hizo el trabajador? Le llamó al compañero de trabajo y le pidió perdón al técnico. Le pidió perdón por desobedecer sus órdenes. Imagínense, ¿qué pasó? El empleador le echó la culpa al técnico que contrató para que justamente no ocurran esos accidentes, para que verifique que tengan todas las medidas de seguridad para hacer esa obra. Le costó el trabajo. Son Sí, ¿qué tal? cuestiones... Sí, te escucho, Lorenzo. Sí. No, Antonio, soy profe. Ah, Antonio, te escucho. Sí, 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 profe. Es muy interesante, profesor, así como usted estaba diciendo, ¿verdad? El compromiso también depende del trabajador, ahí está, ¿verdad? Porque bien sabemos cuando ocurre un accidente dentro de una instalación, Sí, que normalmente está primero el jefe operativo que autorizó el tal trabajo y las condiciones en las cuales el operador hace el trabajo, ¿verdad? Entonces, si depende el personal no está comprometido con la seguridad, con su integridad física o del otro compañero, muy complicado porque yo estoy en un silo, ¿verdad? sí, Y es difícil, profesora, cuando nosotros autorizamos a un trabajador para que haga un trabajo, ¿verdad? sí, Entonces, para que utilice todos los equipos, se le da los EPIs para el trabajo, pero no quiere utilizar la persona. Y sí. entonces, muchas veces, Vale, ah, aquí. ¿Alguien tiene encendido el y, micrófono? y ahí Juan, lo que cuando ocurre un accidente más el problema, ¿verdad? claro, Porque ahí ya se viene encima de la empresa y después sí, están los jefes y
varios factores ahí, ya hay una cadena ahora. Sí, una cadena, o sea, es daño colateral prácticamente, va por uno, va por Sí, otro y así. Y en el silo es sí, peor porque ya hubo varios casos de personas sí, sí, que entraron a trabajar ahí donde se depositan las hojas y mueren por asfixia. ¿Por qué? Porque todo el sí, sí. grano le cayó encima. Sí, sí. Ahí también, profesora, hay, bueno, acá, por ejemplo, nosotros ya tenemos delimitamos el grano, el descanso, porque hay un tipo de matemática que se hace ahora, hasta Sí, qué punto el grano no puede deslizarse más sobre una persona, ¿verdad? sí, Entonces, normalmente cuando ingresa un personal en los estilos graneleros, es cuando hay varios factores otra vez, cuando hay tipo que se descompone el grano y empieza a endurecer en el medio, ahí lo que normalmente el funcionario entra para poder echar el grano compactado en el sí. medio, ¿verdad? Y esos granos a veces ya están flojos y se desploman. Entonces, igual como una persona que está haciendo un orificio o está cavando Está pozo, ¿verdad? cavando y cae Eh, la tierra y sobre él. la Sí, tierra sobre él, y la sí, misma cosa del silo es, profe. sí, Entonces, ahí lo que también el encargado, o nosotros, por ejemplo, utilizamos todos los arneses y sí, con la soga de vida sí, enganchado a la persona, sí, ¿verdad? Tiene una soga de apoyo y otro una soga de vida enganchado por el arnés, ¿verdad? sí. Y rotativamente. Ahí está también la conciencia de la persona, ¿verdad? Porque si la empresa se apura, igual nomás nosotros debemos de realizar con seguridad nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Pero lastimosamente, como decís, Antonio, depende otra vez del compañero que no quiere usar su equipo para hacer rápido lo que le están ordenando a que haga. Y ahí es cuando ocurre. Y es lo que sí, pasó con este trabajador. Entonces, así, uno, cuando ofrece o cuando entran a trabajar dentro de una empresa, y peor aún, que es por categoría, porque está el jefe que ordenó la operación, después está el que controla, y es una cadena. Y uno como profesional tiene que cuidar todos los detalles cuando ese trabajador va a entrar a trabajar, ya sea en una zona peligrosa o de riesgoso la labor que va a realizar, para evitar demandas posteriores a la empresa. Y ahí es donde así es. recae otra vez dentro del técnico de seguridad en gestión de riesgo y seguridad de las personas, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta el día de mañana cuando, o sea, cuando entren en el área laboral. De hecho, que todos trabajamos, ¿verdad? Y dependemos de un empleador, pero el día de mañana cuando les toque a ustedes estar del otro papel y ver y velar por la seguridad y la salud de los compañeros, que es más vidrioso otra vez porque tienen a su cargo, ponerle que 50 personas, 30 o 20 lo que fuese, está a su cargo la seguridad de esas personas. Entonces, eso son pequeñas cosas y gracias, Antonio, por comentar tu historia, o sea, tu anécdota, o sea, lo que vos pasás, pero generalmente y terco con la paraguaya, no purusei con la ni elemento fuera de trabajo, peixante uripise. Y es lo que le pasó a este pobre pendejo, porque tenía el pendejo que se cayó del octavo piso, tenía 25 años de edad y no hizo caso, se subió, jajo, amacato. Ahí se va. Profe, Sí, en mi caso, por ejemplo, yo estoy como encargado de la parte de mantenimiento sí, y la parte de seguridad también. En la empresa donde estamos tenemos el depósito y justamente la gente así se tiene una jaula de seguridad para subirse en sí, lugares altos para agarrar las cosas por unidad. sí, Y a veces para no bajar la jaula, no ponerse el arnés, agarran y trepan nomás los racks. Y una vez agarró un muchacho de casi 6 metros, se rebaló, se tropezó y se reventó todito. Y a mí me multaron por haber permitido eso. Se le mandó a la mierda a todo el jefe de depósito por permitir sí, esas cosas. Y sí. son cosas que la gente hace porque quiere